El brillo metalizado del Porsche gris reflejaba las luces cálidas del restaurante más exclusivo de la ciudad, actuando como un espejo de vanidades en aquella noche fría. Apoyado con una falsa despreocupación sobre el capó del vehículo, estaba Lisandro, un joven de 30 años impecablemente vestido, con un traje que, aunque elegante, ocultaba las costuras de una vida llena de deudas y apariencias insostenibles. Lisandro miraba su teléfono con insistencia, ensayando una postura de éxito y poder que no le correspondía, mientras su corazón latía con la fuerza del miedo a ser descubierto. No era dueño de aquel auto de lujo, ni siquiera tenía dinero para pagar una cena en aquel lugar, pero esa noche se jugaba la última carta para impresionar a una mujer que creía inalcanzable. Para el mundo, él era un magnate joven. Para la realidad, era un hombre al borde del abismo. A escasos metros de aquella escena de opulencia fabricada, sentado sobre un cartón desgastado y envuelto en una chaqueta de lana raída, se encontraba don Anselmo, con una barba blanca que hablaba de años y una mirada profunda, oculta bajo una boina gris. El anciano sostenía una taza de metal vacía. La gente pasaba a su lado acelerando el paso, volviendo la vista hacia las vitrinas para evitar el contacto visual con la pobreza. Sin embargo, don Anselmo no pedía monedas con desesperación. Su actitud era la de un observador silencioso, un guardián de secretos urbanos que analizaba el alma de quienes cruzaban esa vereda. Él conocía cada piedra de esa calle y, curiosamente, conocía la historia real detrás de ese Porsche, gris mucho mejor que el joven que se apoyaba en él con tanta arrogancia. La noche avanzaba y el frío comenzaba a calar en los huesos, pero Lisandro no se movía. Necesitaba que Elena, su cita, lo viera allí, junto a la máquina alemana de ingeniería perfecta, para cimentar la mentira que había construido durante semanas. Había alquilado el traje, había conseguido un reloj de imitación de alta gama y había elegido ese punto, estratégico porque sabía que el dueño del auto solía tardar horas en cenar. Era un plan arriesgado, casi infantil, pero la desesperación por pertenecer a un mundo que lo rechazaba lo había empujado a esa locura. Miró de reojo al anciano en el suelo y sintió una molestia irracional. La presencia de aquel mendigo ensuciaba la imagen perfecta que él intentaba proyectar. Antes de continuar con este tenso encuentro, que cambiará la vida de ambos protagonistas, quiero invitarte a ser parte de nuestra familia. Si te gustan las historias que tocan el alma y nos enseñan a ver más allá de las apariencias, suscríbete ahora mismo al canal Historias que Marcan el Corazón. Haz clic en la campanita para no perderte ninguna lección de vida. Además, me encantaría saber desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy. Déjalo en los comentarios, porque nos encanta leerlos y saber que estamos conectados por el mismo sentimiento. Tu opinión es el motor de este canal. Lisandro, nervioso por la demora de Elena y sintiendo que la presencia del anciano podría arruinar su coartada, decidió actuar. Se separó unos centímetros del auto, se ajustó la corbata con un gesto brusco y miró hacia abajo con desdén. ¿No tienes otro lugar donde ponerte, abuelo?, soltó con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que temblaba levemente. Estoy esperando a alguien importante, y francamente das mala imagen aquí. Deberías irte a otro sitio menos visible. Sus palabras, cargadas de un clasismo fingido, flotaron en el aire gélido como una sentencia cruel. Lisandro creía que humillando a alguien más débil, él parecería más fuerte, más dueño de la calle y de la situación. Don Anselmo levantó la vista lentamente, sin una pizca de ofensa en sus ojos oscuros. En lugar de ira, había una calma perturbadora en su rostro. La calle es ancha, hijo, y el frío es el mismo para todos, respondió con una voz ronca pero firme, que resonó con una dignidad inesperada. Además, este auto es muy bonito. Sería una pena que su dueño real saliera y te encontrara rayando la pintura con los botones de tu chaqueta, ¿no crees? La frase golpeó a Lisandro como un balde de agua helada. ¿Cómo sabía ese vagabundo que el auto no era suyo? El joven sintió un sudor frío recorrerle la espalda, pero su orgullo le impidió retroceder. No digas tonterías. Viejo, replicó Lisandro, subiendo el volumen de su voz para enmascarar su pánico.
Este auto es mío. Lo compré hace 2 semanas. No tengo por qué dar explicaciones a alguien que duerme sobre cartones. En ese momento su teléfono sonó. Era un mensaje de Elena. Estoy llegando, veo las luces del restaurante. El tiempo se agotaba. Lisandro necesitaba deshacerse del anciano ya. Metió la mano en su bolsillo, buscando alguna moneda suelta para comprar la ausencia del mendigo, pero sus dedos solo tocaron la tela vacía del forro. La ironía era mordaz. El supuesto millonario no tenía ni un centavo para dar limosna. Don Anselmo sonrió levemente. Una sonrisa que no llegaba a ser burla, sino más bien una mueca de lástima. Él sabía cosas que Lisandro ni siquiera podía imaginar. Aquel mendigo no estaba allí por necesidad, sino por una promesa, una penitencia autoimpuesta que llevaba cumpliendo cada aniversario de la muerte de su esposa. Lo que Lisandro ignoraba era que don Anselmo no solo conocía al dueño del Porsche, sino que tenía las llaves de muchos destinos en esa ciudad. «No busques monedas, muchacho», dijo el anciano, leyendo la incomodidad de Lisandro. «A veces, lo que uno no tiene en el bolsillo se nota más que lo que lleva puesto». 9. La tensión entre ambos era palpable. Por un lado, la juventud impetuosa y mentirosa, disfrazada de éxito. Por el otro, la vejez disfrazada de miseria, ocultando sabiduría y poder. Lisandro estaba a punto de gritarle nuevamente, cuando un taxi se detuvo justo frente a ellos. De él bajó Elena, radiante, con un vestido rojo que contrastaba con la noche gris. Lisandro cambió instantáneamente su postura, irguió la espalda, puso su mejor sonrisa de galán y dio un paso hacia ella, ignorando deliberadamente al hombre en el suelo. El teatro había comenzado oficialmente, y Lisandro no tenía red de seguridad. «¡Lisandro! ¡Qué elegancia!», exclamó Elena al verlo, sus ojos brillando al notar el Porsche detrás de él. «¿Es este el nuevo juguete del que me hablaste?». Lisandro asintió con una modestia falsa, besando su mejilla. «Sí, es un capricho, pero nada comparado con tu belleza esta noche». Mientras intercambiaban saludos, Elena notó a don Anselmo sentado a pocos metros. Su expresión cambió, mostrando una mezcla de incomodidad y duda. «¿Ese hombre te está molestando?», le preguntó ella en voz baja. Lisandro, sintiendo que tenía el control, soltó una risa despectiva. «No te preocupes, querida. Es solo un pobre diablo que no sabe dónde está parado. Ya se iba, ¿verdad?». Y miró a Anselmo con una advertencia silenciosa en los ojos. Elena, sin embargo, no avanzó hacia la entrada del restaurante, como Lisandro esperaba desesperadamente. En cambio, se detuvo en seco, con la mirada fija en el anciano, que tiritaba levemente bajo la fina capa de su chaqueta gastada. A diferencia de Lisandro, cuyo corazón estaba endurecido por la ambición desmedida y la necesidad patológica de aparentar, Elena conservaba una sensibilidad genuina que le impedía ignorar el sufrimiento ajeno, incluso en una noche de gala. Ella soltó suavemente el brazo de Lisandro y dio un paso hacia don Anselmo, buscando en su bolso pequeño algo de efectivo. «No podemos dejarlo así, Lisandro. Hace demasiado frío esta noche y parece que no ha comido en días», murmuró ella con preocupación. Para Lisandro, aquel gesto de bondad fue como una bofetada a su plan maestro. Cada segundo que pasaban allí, afuera aumentaba exponencialmente el riesgo de que el verdadero dueño del Porsche apareciera y desmontara su frágil castillo de naipes frente a la mujer que intentaba conquistar. «Elena, por favor», siseó Lisandro, interponiéndose entre ella y el mendigo, bloqueando su paso con una brusquedad que rozó la agresividad. Su rostro, iluminado por las luces de neón del local, mostraba una impaciencia fea, una mueca que desentonaba con el traje elegante que portaba. «No le des dinero. Eso solo fomenta que sigan aquí molestando a la gente de bien. Además, llegamos tarde a nuestra reserva. ¿Y sabes lo estrictos que son en este lugar con los horarios?» Lisandro intentó tomarla del brazo para guiarla hacia la puerta, pero la tensión en el aire había cambiado. La magia del encuentro inicial se estaba disipando, reemplazada por una duda incómoda en la mente de Elena. Ella lo miró a los ojos, buscando al caballero encantador de los mensajes de texto, pero solo encontró a un hombre nervioso y extrañamente cruel. Don Anselmo, desde su posición inferior,
Observaba la dinámica, con la paciencia de un juez, silencioso que ya ha dictado sentencia. Fue entonces cuando don Anselmo decidió romper su silencio nuevamente. No para pedir, sino para dar una lección sutil. «Señorita», dijo con voz calmada, ignorando la hostilidad del joven, «guarde su dinero. Su intención vale más que cualquier moneda. A veces, la riqueza no está en la billetera, sino en la capacidad de ver a los demás como iguales». Sus palabras, pronunciadas con una dicción perfecta y culta, que no correspondía a la imagen de un vagabundo callejero, sorprendieron a Elena. Ella se volvió hacia él, fascinada por la extraña dignidad que emanaba de aquel hombre sucio. Lisandro, en cambio, sintió que la sangre le hervía. Ese viejo estaba arruinando todo, hablando con una propiedad que no le correspondía, y haciendo que él quedara como el villano de la película. «Cállate ya, viejo loco», espetó Lisandro, perdiendo la compostura. «Nadie pidió tu opinión filosófica barata. Vete antes de que llame a seguridad para que te saquen a patadas». El sonido de la puerta del restaurante, abriéndose, interrumpió la tirada de insultos de Lisandro. Un hombre alto, vestido con el uniforme impecable de gerente, salió a la vereda con una lista en la mano, oteando el horizonte. El corazón de Lisandro se detuvo un instante. El pánico lo invadió por completo. Si ese hombre preguntaba por el dueño del Porsche o, peor aún, si venía a mover el auto, su mentira quedaría expuesta de la manera más humillante posible. Lisandro se giró rápidamente, dándole la espalda al gerente y fingiendo acomodarse el nudo de la corbata, usando su propio cuerpo para ocultar la matrícula del vehículo. «Entremos ya, Elena, hace frío», insistió con voz temblorosa, empujándola levemente. Pero el gerente no estaba mirando a Lisandro ni a Elena. Sus ojos se posaron brevemente en el anciano sentado en el suelo. Hubo un intercambio de miradas casi imperceptible, un gesto de reconocimiento que pasó desapercibido para la joven pareja, pero que cargaba con un peso significativo. Antes de continuar con este momento crítico, donde la verdad está a punto de salir a la luz, quiero pedirte algo especial. Si esta historia te está atrapando y te hace reflexionar sobre las máscaras que usamos en la sociedad, te invito a que te suscribas ahora al canal Historias que Marcan el Corazón. Tu apoyo nos permite seguir trayendo relatos emocionantes cada semana. Además, quiero que escribas ahora mismo en los comentarios la palabra esperanza. Comenta esperanza si crees que la humildad siempre debe ganar a la soberbia. Al hacerlo, nos ayudas a llevar este mensaje a miles de personas más. No olvides dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Ahora, volvamos a la calle fría donde Lisandro está a punto de enfrentar su peor pesadilla. Elena, sintiendo el frío de la noche tras pasar su abrigo, se abrazó a sí misma y miró el auto con anhelo. «Lisandro, espera un segundo. Dejé mi bufanda en el taxi y estoy helada. ¿Podríamos entrar un momento a tu auto para calentarnos antes de entrar al restaurante? Solo unos minutos, por favor». La petición, aunque lógica y sencilla, cayó sobre Lisandro como una tonelada de ladrillos. Su mente corrió a 1000 por hora, buscando una excusa plausible. No tenía las llaves. El auto estaba cerrado, y la alarma se activaría si intentaba algo estúpido. El sudor comenzó a perlar su frente, a pesar de la baja temperatura. No creo que sea buena idea, mi amor», balbuceó forzando una sonrisa nerviosa. «Es que el sistema de calefacción es muy complejo y tarda en arrancar. Es mejor que entremos directo al restaurante. Ahí tienen chimenea». La excusa sonaba débil, y la expresión de Elena pasó de la súplica a la sospecha. «¿El sistema es complejo?», repitió ella, frunciendo el ceño. «Es un Porsche, Lisandro. Se supone que tienen la mejor tecnología. ¿Qué te pasa? Estás actuando muy raro desde que llegué». La duda comenzaba a echar raíces profundas en la mente de Elena. No era solo la actitud grosera hacia el mendigo, sino el nerviosismo palpable, la negativa a acercarse al auto que supuestamente era suyo. Don Anselmo, que escuchaba atentamente, soltó una risa baja y rasposa, un sonido seco que irritó aún más al joven impostor. «¿Qué es tan gracioso?», gritó Lisandro, girándose hacia el anciano con los puños apretados, buscando un chivo expiatorio para su frustración. Necesitaba desviar la atención de Elena y atacar al eslabón más débil
parecía la única salida en su mente desesperada. «Me río de la ironía, muchacho», respondió don Anselmo, levantando la vista, con una chispa de astucia en sus ojos cansados. «Dices que el auto es tuyo, pero le tienes miedo. Es como si el metal te quemara. A veces, las cosas que poseemos terminan poseyéndonos a nosotros, o peor aún, nos delatan cuando fingimos que son nuestras». La frase, cargada de una sabiduría mordaz, golpeó el centro del ego de Lisandro. «Mira, viejo asqueroso, no sé quién te crees que eres, pero voy a asegurarme de que la policía te saque de aquí esta misma noche», amenazó Lisandro, sacando su teléfono móvil como si fuera un arma, aunque sabía que no tenía saldo para realizar la llamada. Todo era una pantomima, una actuación desesperada, para mantener una mentira que ya se estaba desmoronando por todos lados. Fue en ese instante crítico cuando don Anselmo hizo algo inesperado. Con un gemido de esfuerzo, apoyó sus manos callosas sobre el suelo frío y comenzó a levantarse. Sus movimientos eran lentos y dolorosos, revelando la artritis y el peso de los años, pero había una determinación férrea en cada gesto. Se sacudió el polvo de los pantalones raídos y se irguió cuán alto era, revelando que, a pesar de su postura encorvada, era un hombre de estatura considerable. «No hace falta que llames a nadie, joven», dijo Anselmo, su voz tornándose más grave y autoritaria. «La policía tiene asuntos más importantes que atender que el capricho de un muchacho mentiroso». Elena dio un paso atrás, sorprendida por el cambio de tono del mendigo. Ya no parecía un anciano desvalido. De repente, tenía una presencia que llenaba el espacio. Una autoridad natural que no necesitaba de trajes caros. Don Anselmo comenzó a caminar lentamente hacia el Porsche gris. Lisandro, al ver que el vagabundo se acercaba a su auto, reaccionó instintivamente. «¡Aléjate de ahí! No lo toques con tus manos sucias», gritó, lanzándose para interceptarlo. Lisandro se colocó delante de la puerta del conductor, extendiendo los brazos como un portero protegiendo su arco, con el rostro desfigurado por la ira y el miedo. «Si le haces un solo rasguño, te juro que te arruinaré la vida. Este auto vale más de lo que tú ganarías en 10 vidas». La escena era patética. Un joven en un traje alquilado defendiendo una propiedad, ajena de un anciano que parecía conocer el vehículo mejor que nadie. Elena observaba horrorizada, sintiendo que estaba presenciando algo surrealista, sin saber que el verdadero dueño de toda esa situación estaba a punto de revelarse. Don Anselmo no retrocedió ante la agresividad física de Lisandro. De hecho, ni siquiera parpadeó. Con una calma que contrastaba violentamente con la histeria del joven, el anciano metió lentamente su mano derecha en el bolsillo profundo de su abrigo desgastado. Lisandro, cegado por el pánico, pensó por un segundo que el vagabundo sacaría algún tipo de arma o un objeto sucio para agredirlo. «Cuidado, Elena. Este tipo puede ser peligroso», y gritó Lisandro, intentando usar el miedo como última herramienta de manipulación para alejarla de la escena. Elena, sin embargo, estaba paralizada, observando la mano del anciano con una fascinación temerosa. El aire se volvió pesado, el ruido de la calle pareció silenciarse, y todo el universo de mentiras de Lisandro se redujo a ese único movimiento de una mano arrugada, buscando algo en la oscuridad de una tela vieja. De entre los pliegues de la lana sucia no surgió un cuchillo ni una piedra, sino un objeto pequeño y elegante que brilló bajo la luz de las farolas. Una llave electrónica con el escudo inconfundible de Porsche. Antes de que Lisandro pudiera procesar lo que sus ojos veían, don Anselmo presionó un botón con su pulgar. «Calloso. Bip, bip». El sonido fue nítido y cortante. Los faros del Porsche gris parpadearon 2 veces, iluminando las piernas temblorosas de Lisandro, y los espejos retrovisores se desplegaron, automáticamente con un zumbido suave y tecnológico. El clic de los seguros abriéndose resonó como un disparo en el silencio tenso de la noche. Lisandro se quedó petrificado, con la boca entreabierta y los brazos aún extendidos en su ridícula pose de portero, mientras su cerebro intentaba desesperadamente negar la realidad que acababa de golpearlo. Elena soltó un grito ahogado y se llevó las manos a la boca, alternando su mirada entre el anciano mendigo y el joven millonario. La comprensión la golpeó de lleno.
El hombre al que Lisandro había humillado, e insultado y tratado como basura, era el verdadero dueño de la máquina de lujo sobre la que Lisandro se había estado apoyando toda la noche. La vergüenza ajena que sintió fue tan intensa que tuvo que apartar la mirada. Lisandro, pálido como un papel, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No había excusa posible, no había mentira que pudiera cubrir esto. El viejo asqueroso tenía el control, y con ese simple bip bip, había desnudado a Lisandro frente a la mujer que intentaba impresionar, dejándolo ver como lo que realmente era, un impostor vacío y cruel. Parece que el sistema de seguridad me reconoce a mí. Y no a ti, muchacho, dijo don Anselmo con suavidad, guardando la llave nuevamente en su bolsillo. No había triunfo arrogante en su voz, solo una tristeza profunda por la estupidez humana. Llevo 40 años trabajando, construyendo empresas y creando empleos. Este auto es solo un objeto, un pedazo de metal que me compré el año pasado. Pero tú estabas dispuesto a pisotear la dignidad de un ser humano solo para fingir que este metal era tuyo. Anselmo dio un paso adelante y esta vez Lisandro se apartó instintivamente, encogiéndose, derrotado por la autoridad moral que emanaba del anciano. La fachada de hombre de éxito se había derrumbado, dejando ver a un niño asustado y mezquino. En ese preciso instante, el gerente del restaurante, que había estado observando desde la entrada, se acercó apresuradamente, pero no fue hacia Lisandro. Con una reverencia respetuosa y una sonrisa genuina, se dirigió directamente al anciano. «Buenas noches, don Anselmo. Perdóneme por no haber salido antes. Estábamos preparando su mesa favorita, la que está junto a la chimenea tal como le gusta. ¿Desea que aparque su coche en el garaje privado o prefiere dejarlo aquí?» La intervención del gerente fue el último clavo en el ataúd de Lisandro. No solo era el dueño del auto. Don Anselmo era una figura respetada, un cliente VIP al que trataban con la deferencia de un rey, a pesar de sus ropas viejas. La realidad era innegable. Lisandro había estado insultando a una de las personas más poderosas de la ciudad. Don Anselmo sonrió al gerente y le puso una mano en el hombro. «Gracias, Roberto. Deja el auto aquí un momento más. Creo que todavía estamos terminando una lección importante en la acera». Luego, giró su rostro hacia Lisandro, quien parecía querer volverse invisible. «¿Sabes por qué he visto así hoy, hijo? Hoy es el aniversario de la muerte de mi padre. Él era un barrendero que murió pobre, pero lleno de honor. Cada año me visto con su ropa vieja y vengo a cenar al mejor lugar de la ciudad para no olvidar nunca de dónde vengo y para recordar que la ropa no hace al hombre». Las palabras de Anselmo cayeron pesadas y solemnes. No era un disfraz de mendigo. Era un homenaje a la humildad, un recordatorio sagrado que Lisandro había profanado con su vanidad. Lisandro intentó hablar, pero su voz salió como un chillido roto. Yo no sabía. Pensé que usted estaba. Es que el auto... Sus balbuceos eran patéticos. Intentaba justificar lo injustificable. Quería decirle a Elena que todo había sido un malentendido. Pero cuando se giró hacia ella, encontró una mirada de hielo. Elena no estaba enojada por la falta de dinero. Estaba horrorizada por la falta de valores. La pobreza de Lisandro no estaba en su cuenta bancaria, sino en su alma. «No digas nada más, Lisandro», dijo ella con voz firme, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas de decepción. «No me importa que no tengas el auto. Me importa que hayas tratado a una persona como si fuera basura solo para inflar tu ego». Elena se quitó el abrigo que llevaba, sintiendo de repente que todo el ambiente era asfixiante, y miró a don Anselmo. «Señor, le pido 1000 disculpas por el comportamiento de mi acompañante. No tengo palabras para expresar la vergüenza que siento ahora mismo». Don Anselmo negó con la cabeza suavemente. «No tienes por qué disculparte por los errores de otros, niña. Pero ten cuidado. Hay hombres que brillan como el oro falso. Deslumbran al principio, pero te manchan cuando los tocas demasiado». Fue una metáfora perfecta para Lisandro, quien seguía allí parado, destruido, viendo cómo la oportunidad de su vida se desvanecía por su propia arrogancia. «Me voy», anunció Elena, dando un paso hacia la calle para buscar un taxi. «Lisandro, no me llames. No quiero estar con alguien que necesita humillar a otros para sentirse grande».
Lisandro intentó detenerla estirando la mano. Elena, espera, puedo explicarte. Solo quería impresionarte. Lo hice por ti. Pero ella se soltó con un gesto brusco. No lo hiciste por mí. Lo hiciste por ti. Porque te odias tanto a ti mismo que necesitas disfrazarte de otra persona. La verdad dolió más que cualquier insulto. Lisandro se quedó solo en la acera, junto al Porsche que tanto deseaba y que ahora era el testigo mudo de su ruina total. Don Anselmo observó a la joven alejarse y luego miró su auto. «Espera un momento, muchacha», llamó el anciano. Elena se detuvo dudosa. Don Anselmo abrió la puerta del copiloto del Porsche con un gesto caballeroso que Lisandro jamás habría tenido. «No voy a dejar que te vayas sola y triste en una noche tan fría. Mi esposa siempre decía que una dama nunca debe irse a casa con el corazón roto y los pies fríos. Permíteme que mi chofer te lleve a casa, o si prefieres, acompáñame a cenar. Hay espacio de sobra en mi mesa para alguien con buen corazón, y te prometo que la comida sabe mejor cuando se comparte con honestidad». Elena miró a Lisandro por última vez, y lo que vio ya no fue al hombre exitoso que él pretendía ser, sino a un ser pequeño y asustado, atrapado en su propia red de mentiras. Con una dignidad que Lisandro jamás tendría, ella aceptó el brazo que le ofrecía don Anselmo. «Sería un honor acompañarlo, señor. Creo que necesito recordar lo que es la verdadera caballerosidad», respondió ella con una sonrisa triste pero sincera. Juntos, la joven del vestido rojo y el anciano de la ropa gastada caminaron hacia la entrada dorada del restaurante, dejando atrás el frío de la acera y la soledad del impostor. Lisandro se quedó inmóvil, viendo cómo las puertas de cristal se cerraban tras ellos, separando dos mundos, el de la autenticidad cálida y el de la falsedad gélida. El viento nocturno sopló con fuerza, desordenando su peinado perfecto, y por primera vez en la noche, Lisandro sintió que el traje alquilado le quedaba enorme, como el disfraz de un payaso triste que ha olvidado su guión. A través de los grandes ventanales del restaurante, Lisandro pudo ver cómo el personal recibía a don Anselmo con reverencias genuinas, no por su dinero, sino por el respeto que se había ganado a lo largo de los años siendo un hombre justo. Vio cómo acomodaban a Elena en la mejor mesa, cómo el anciano pedía que le trajeran una manta para que ella entrara en calor, y cómo reían suavemente, compartiendo una conexión humana que Lisandro había despreciado en su búsqueda de estatus. La escena era una tortura visual para él. Tenía la nariz pegada al vidrio, excluido del paraíso que tanto ansiaba, no por falta de dinero, sino por falta de alma. El Porsche gris seguía allí, brillando bajo la luz de la luna, pero ahora Lisandro no podía ni mirarlo. Ese auto, que minutos antes era su símbolo de poder, se había convertido en un monumento a su vergüenza, un recordatorio metálico de que las apariencias pueden comprar miradas, pero nunca respeto. Derrotado y humillado, Lisandro se alejó del restaurante arrastrando los pies. Caminó hacia la parada del autobús, aflojándose la corbata que sentía como una soga alrededor de su cuello. Mientras esperaba el transporte público rodeado de gente trabajadora que regresaba cansada a sus hogares, Lisandro se vio reflejado en el escaparate de una tienda cerrada. Vio a un hombre joven con salud y oportunidades, que había decidido desperdiciar su energía fingiendo ser otro. Comprendió, con un dolor agudo en el pecho, que don Anselmo tenía razón. La pobreza más grande no era la de su bolsillo vacío, sino la de su espíritu arrogante. Había perdido a una mujer maravillosa como Elena, no por ser pobre, sino por ser falso. Esa noche, el viaje en autobús fue el más largo de su vida, pero también el más necesario. Fue el inicio de un camino largo hacia la redención, donde tendría que aprender a valorarse por quien era y no por lo que aparentaba tener. Dentro del restaurante, al calor de la chimenea, don Anselmo miró a Elena con ternura paternal. «Sabes, hija», le dijo mientras servían la cena, «ese muchacho no es malo, solo está perdido. Vivimos en un mundo que nos grita que valemos lo que tenemos, y muchos se rompen intentando alcanzar ese estándar imposible. Espero que esta noche le sirva de espejo para encontrarse a sí mismo». Elena asintió, secándose una lágrima rebelde. «Gracias por abrirme los ojos, Anselmo. Hoy casi cometo el error de elegir el brillo en lugar de la luz».
Don Anselmo sonrió y levantó su copa para un brindis silencioso, mirando hacia el cielo, dedicando ese momento a su esposa fallecida. Él seguía usando la ropa vieja de su padre una vez al año, no solo por memoria, sino para probarse a sí mismo que, aunque su cuenta bancaria hubiera crecido, su corazón seguía siendo el mismo que el de aquel niño hijo de un barrendero, capaz de compartir su mesa y su fortuna con quien lo necesitara. Así termina la historia del Porsche gris. Una lección sobre cómo la verdadera riqueza se lleva en el alma y no en la billetera. Nos enseña que nunca debemos mirar a nadie por encima del hombro, porque no sabemos quién se esconde bajo un abrigo gastado, y que la mentira tiene patas cortas cuando se enfrenta a la verdad de un corazón noble. Si esta historia te ha conmovido y te ha dejado una enseñanza valiosa, por favor suscríbete al canal Historias que Marcan el Corazón. Tu suscripción es el abrazo que nos das para seguir creando. No olvides comentar qué te pareció la actitud de don Anselmo, y si alguna vez has conocido a alguien como Lisandro. Comparte este video con tus amigos y familiares. Tal vez alguien necesite recordar hoy que la humildad es la única elegancia que nunca pasa de moda. Gracias por escucharnos y hasta la próxima historia.